Bendiciones, hermanos, si has llegado hasta aquí, amigo que me escuchas, si estás en casita, manejando o haciendo un tipo de trabajo, Dios te bendiga. Regálame unos cuantos minutos, quiero compartir contigo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, el siguiente pasaje. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Unos versículos antes vemos como mucha gente que está en Jerusalén, en Judea, comienzan a salir a causa de la muerte de Esteban. Comienzan los cristianos a ser perseguidos. De hecho, no se les llamaba cristianos hasta este momento en el versículo 26, pero comienzan los seguidores de Jesús a salir de sus áreas. Estos, a su vez, cuando van llegando a Fenicia, a Chipre, a Cirene, Antioquía, comienzan a buscar a los de su propia raza para hablarles del evangelio de Cristo Jesús. Y es algo que deberíamos estar haciendo aún con los de nuestra propia raza. Pero hay otro grupo de Chipre y de Cirene que se levantan y comienzan también a pregonar el evangelio de Cristo a los griegos. Estos, a su vez, abrazan las verdades bíblicas del evangelio y comienza un gozo incesable. Las noticias es tan grande que llega a la iglesia en Jerusalén. Los de la iglesia en Jerusalén mandan a Bernabé para ver, a inspeccionar todo lo que está pasando. Bernabé, al llegar a Antioquía, comienza a regocijarse juntamente con sus hermanos o con los nuevos creyentes. Bernabé se va a Tarso en busca de Saulo. Y el versículo 26, el que te compartí hace ratito, nos comienza a decir que se congregaron ellos ahí por todo un año. Déjame mostrarte uno de los principios más grandes que encontramos en ese verso. Y se congregaron allí. Mucha gente ha dejado de congregarse, y no solamente es por lo que hemos estado pasando en nuestros años de la pandemia. Siempre la gente ha buscado pretextos para no congregarse. Pero esta gente, Bernabé y Saulo, se congregan ahí. Hay un gran propósito de congregarse en esa iglesia de Antioquía. El propósito es enseñar a mucha gente. Uno de los trabajos del cristiano o del discípulo de Jesús es seguir enseñando a otros, seguir instruyendo a otros. ¿Pero en qué cosa? Claramente está en el evangelio de Cristo Jesús. Las verdades bíblicas que encontramos a través de la Biblia, las promesas bíblicas, el juicio de Dios también, las bendiciones que obtenemos al ser creyente en Jesús. ¿Cómo debe vivir un discípulo o un cristiano? Todas estas cosas las encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que es infalible, inerrante, todo suficiente. Entonces vemos a esta pareja de Bernabé y de Saulo. Ese orden más adelante va a cambiar, pero es importante cómo Bernabé comienza a invertir también en Pablo, y Pablo a su vez comienza a invertir en otros que están aceptando el evangelio de Cristo Jesús. Dice el versículo 26, se congregaron todo un año y enseñaron a mucha gente. Y es aquí cuando entra la palabra y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de eso, a lo mejor nada más se les decía los del camino, a lo mejor se les decía los seguidores de Jesús. Pero a partir de este versículo, en Antioquía, a los discípulos se les comienza a llamar por primera vez cristianos. Sí, hoy en día tenemos una infinidad de grupos que se llaman ser cristianos, pero ser cristianos tiene una etiqueta, y esa etiqueta nos va a diferenciar de otros grupos que también se llaman cristianos. Un discípulo de Jesús, un seguidor de Cristo o un cristiano es una réplica misma del Señor Jesús. Vive como Dios vivió, anda como Dios, como Cristo Jesús estuvo en la tierra. Habla, mira, escucha, juzga al igual que Cristo Jesús. Su comportamiento es distinto a otros. Hay muchas cosas que nos diferencian de los no cristianos, pero cuando nos metemos todos en ese mismo equipo de ser cristianos, vamos a mirar una amplia diferencia aún entre cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hace a un cristiano de verdad, a un discípulo de verdad? Lo que hace eso es de que somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús,
imitamos a Jesús. El apóstol Pablo más adelante nos va a decir, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo Jesús. Esos hombres llegaron a esta iglesia de Antioquía con el propósito de enseñar a los nuevos creyentes una vida diferente. Y algo que te quiero dejar antes de cerrar este video es de que estos primeros discípulos que se les comienza a decir cristianos, van portando ese nombre de cristianos con orgullo. Digo un orgullo, pero es con un gozo. Saben que ese nombre les va a traer problemas con otras razas, con otras autoridades, con los de su propia nación. Y aún así ellos adoptan y abrazan el ser llamados cristianos. Ya más adelante se nos va a decir que los primeros cristianos tuvieron una gran tribulación, fueron perseguidos, azotados, fueron castigados, encarcelados. Todo por el simple hecho de llamarse cristianos. Me voy con esto. Si tú eres un cristiano, distínguete de otros que no son cristianos. Distínguete de aquel que llamándose cristiano no lo es. Quizás nosotros podamos ser esa diferencia de decirnos que somos verdaderamente seguidores de Jesús. Al igual que Bernabé y que Saulo, podemos invertir en otras personas, podemos invertir en otros jóvenes, podemos invertir en niños, podemos invertir en otras personas, todo con el fin de llevarlos a los pies de Jesús, con el fin de llevarlos al mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, que puede solamente en él, dice Romanos, que solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese ha sido nuestro llamado, ese ha sido nuestro propósito, enseñarle a Cristo al mundo. Bendiciones, hermano. Déjame tus comentarios, déjame ahí qué has estado aprendiendo de este capítulo 11. Si te das cuenta, llevamos 3 videos donde he estado compartiendo solamente algunos versículos que a mí me han resaltado, pero al igual en tu lectura tú puedes sacar mucho aprendizaje de lo que estamos leyendo. Dios te bendiga, hermanos, y tengas un buen día. Bendiciones.